Gracias, Señor. Gracias por esta mañana. Gracias, Padre. Gracias, Señor. Y en las alabanzas que estaba cantando Olguita, eh, cantó Atráeme y en pos de ti correremos. Y también acércame más a tu música. Y verdaderamente esto es como el tema que nosotros deseamos más del Señor. Nosotros lo deseamos a Él. Y Él nos dice cómo ir. Él nos dice el camino, que es Cristo. Y entonces la parte espiritual de nosotros siempre quiere más de Dios. Hemos sido creados así, para desearlo, para desear de Él. Y tenemos más capacidad. Nosotros hoy en día estamos en comunión con Él y le hablamos, pero tenemos más capacidad. Pero hay en nosotros, en el hombre natural, lo que se interpone, que es el pecado, nuestra voluntad propia, que se resiste porque tenemos una parte carnal. Pero tenemos que darle nuestra vida natural a Dios para que Él la transforme. Y yo en el día de hoy lo que veo es por medio de la obediencia, que la obediencia es lo que nos abre la puerta para más de Él. Según lo obedecemos, Él nos va mostrando más de Él. Y Abraham conoció, y no sé, hace unos días leímos a Abraham cuando el Señor lo llamó y le dijo que le presentara a Isaac. Y eso está en Génesis 22. Génesis capítulo 22. Ya Abraham había caminado con el Señor, había caminado por fe y su fe le fue contada por justicia. Y él le decía a Dios, pero ¿cómo va a ser si yo no tengo hijos y ya soy viejo y Sara es vieja? Y cada vez que tenía estas conversaciones con Dios, él creía que el Señor lo iba a hacer. Pero entonces ahora, después que nació su hijo, a ver, Génesis 22, 1. Dice, aconteció después de estas cosas que probó Dios a Abraham y le dijo, Abraham, y él respondió, heme aquí. Y dijo, toma ahora, y siempre me llama mucho la atención como el Señor como que le recalcó como él quería ese hijo. Toma ahora tu hijo, tu único, Isaac, a quien amas, ese hijo que es tu único hijo, que es el hijo de la promesa, a quien tú amas, tómalo y vete a tierra de Moría y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Es como una petición más allá de lo que nosotros podemos entender, más allá de lo que Abraham seguramente podía entender. Pero aquí no oímos ni una palabra de Abraham. Y Abraham se levantó muy de mañana y enalbardó su asno y tomó consigo 2 siervos suyos y a Isaac, su hijo. Y cortó leña para el holocausto y se levantó y fue al lugar que Dios le dijo. Obedeció. Él obedeció a Dios. Al tercer día alzó a Abraham sus ojos y vio el lugar de lejos. Entonces dijo Abraham a su siervo, esperad aquí con el asno, y yo y el muchacho iremos hasta allí y adoraremos y volveremos a vosotros. Él tenía, estoy segura que preocupación o tenía angustia, pero él expresó que él iba a ir allá a ese monte, iba a adorar
iba y volveremos. Iba a volver con su hijo. Y tomó Abraham la leña del holocausto y la puso sobre Isaac, su hijo. Y él tomó en su mano el fuego y el cuchillo, y fueron ambos juntos. Entonces habló Isaac a Abraham, su padre, y le dijo: Padre mío. Y él respondió: heme aquí, mi hijo. Y él dijo: he aquí el fuego y la leña, mas ¿dónde está el cordero para el holocausto? Él se preguntaba: bueno, ¿dónde está el cordero? Y respondió Abraham: Dios se proveerá de cordero para el holocausto, hijo mío. E iban juntos. Déjaselo a Dios, déjaselo a Dios. Y cuando llegaron al lugar que Dios le había dicho, edificó allí Abraham un altar y compuso la leña. Y aquí viene la parte fuerte. Y ató a Isaac, su hijo, y lo puso en el altar sobre la leña. Y Isaac no empezó a llorar, no empezó a gritar. Abraham en silencio también. Y extendió Abraham su mano y tomó el cuchillo para degollar a su hijo. Entonces el ángel de Jehová le dio voces desde el cielo y dijo: Abraham, Abraham. Y él respondió: heme aquí. Y dijo: no extiendas tu mano sobre el muchacho, ni le hagas nada, porque ya conozco que temes a Dios, por cuanto no me rehusaste tu hijo, tu único. Y qué precioso que entonces vio un cordero enredado en un zarzal y tomó el cordero y lo ofreció en holocausto. Y de aquí en adelante el pacto de Dios con él es confirmado. Inmediatamente que él obedeció, Dios le dio más. Inmediatamente. Y esto está bien difícil para Abraham de entender, está difícil para nosotros entender cómo puede ser, pero el Señor estaba probando a Abraham y Abraham obedeció. Qué precioso. Amén. Tenemos que entregarle nuestra vida natural a Dios para que Él la transforme en vida espiritual por medio de la obediencia. Y Abraham conoció más a Dios cuando lo obedeció. Y cuando lo obedeció, que Dios le pidiera a su hijo. En Juan 8:36. Juan capítulo 8, versículo 36. Juan 8:36 dice: así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Y fíjense que no dice si el Salvador, si el que murió en la cruz por ti, sino el Hijo, el Hijo, el Hijo de Dios, el que tiene relación contigo, el que te ama. Si Él te libertare, seréis verdaderamente libres. Y tantas cosas nos atan, tantas cosas que vienen de nuestro pasado o de cosas que nos pasan, que nos atan, pero dice: si el Hijo te libertare, ya Abraham no tuvo que pasar por más nada. Si el Hijo te libertare, seréis verdaderamente libres. Qué precioso. Y no dice bueno, ya no dice el Salvador, dice el Hijo. El Salvador nos hizo libres del pecado de la muerte. El Hijo nos hace libres de nosotros mismos, de nuestra manera de ser, de nuestro viejo hombre. Y en Gálatas 2:20 vemos como Pablo fue hecho libre también. Gálatas 2:20. Dice Gálatas capítulo 2, versículo 20. Con Cristo estoy juntamente crucificado. Ya Él no puede moverse. Ya Él está con Cristo juntamente crucificado. Y ya no vivo yo,
dice Pablo, ya no vivo para lo que a mí se me ocurre, para el plan que yo hago, ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y este es nuestro deseo. Y Él nos va dando más según nos vamos entregando a Él y obedeciéndolo a Él. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. Cristo murió por él y ahora el Hijo de Dios le da vida. Él vive en la vida del Hijo, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Y esa ha de ser nuestra motivación, responderle a ese amor. Él me amó y se entregó a sí mismo por mí. Qué precioso, ¿verdad? Porque ya Pablo no tenía sus propios planes. ¿Se acuerdan cuando él quería ir a una parte? No sé si era Macedonia, y el Espíritu le decía que no fuera. Y volvían a hacer planes y el Espíritu le decía que no fuera. Y no fue. Y entonces el Espíritu lo guió a otra parte. Así que deseamos que el Señor nos vaya cambiando, que nos vaya llamando. Y es por amor. El Hijo de Dios que me amó y se entregó a sí mismo por mí. Responderle a su amor. Gracias, Señor. Entonces Pablo entregó su individualidad y se hizo uno con el Hijo de Dios. Ya él, y él era como él era. Pablo no era, no es que nos vamos a volver como un robot. Pablo tenía su personalidad, pero todo lo de él se lo había entregado a Cristo. Entonces, podemos entrar en comunión espiritual con Dios cuando no nos negamos a obedecerlo. También, como hablaba Olguita, según lo conocemos, según no podemos tener una unión con Él si no lo conocemos. Y entonces nuestro deseo conocerlo. Y entonces estemos atentos para obedecerlo según Él nos habla. Y en Primera de Corintios, y así vamos caminando y acercándonos. Primera de Corintios capítulo 2, versículo 9. Y esto lo hemos leído, ¿verdad? Antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en el corazón de hombre. Nuestro ojo natural no las han visto, nuestro oído no lo han oído, ni hemos pensado en esas cosas, ni han subido en nuestro corazón. Son las que Dios ha preparado para los que le aman. Dios ha preparado esas cosas para nosotros y para nosotros ya, ¿verdad? No nos tenemos que morir. Dios ha preparado revelarse a nosotros, revelarse en Cristo a nosotros, mostrarnos quién Él es, mostrarnos más de Él. Y dice, pero Dios nos las reveló, estas cosas Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. El Espíritu que vive en nosotros todo lo escudriña y aún para decirnos las cosas de Dios. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre sino el espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios sino el Espíritu de Dios. Y Él nos las quiere dar a conocer a nosotros. Y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu que proviene de Dios. Ese es el que nos habla, ese es el que nos guía para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Por medio del espíritu conocemos lo que Dios nos ha concedido. Lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana. Y así vamos hablándole a otros. Y muchas veces no nos entienden, igual que nosotros no entendíamos. Pero las palabras espirituales van saliendo y van llegando a otros y el Señor las va revelando, acomodando lo espiritual a lo espiritual.
pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios. Entonces nosotros tenemos que ir dejando nuestro hombre natural, dejando esas cosas que conocíamos desde niño para buscar más de Él, que es lo que verdaderamente deseamos. Porque para el hombre natural las cosas del Espíritu de Dios son locura y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. En cambio, el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie. Así que el Señor nos va moldeando, nos va cambiando, nos va revelando su persona según nosotros vamos obedeciendo lo que Él nos enseña. Porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién lo instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Y yo antes pensaba que esto era nuestra mente que piensa y bueno, pues yo tengo la mente de Cristo, pero no. Él nos va dando su mente, Él nos va dando su entendimiento y solamente tenemos que estar atentos y deseosos de obedecerlo. Y entonces la última escritura está en las Beatitudes, en Mateo 5. Y aquí podemos ver ya como nosotros hemos cambiado, como Él nos ha cambiado por medio de su Espíritu. Mateo 5, versículo 1. Dice, viendo la multitud, subió al monte y sentándose vinieron a él sus discípulos. Y abriendo su boca les enseñaba diciendo, bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Ya sabemos que no es pobre de dinero, que no es pobre en este mundo, sino los pobres de espíritu, los que necesitan más de Él, los que desean y buscan más de Él, porque de ellos es el reino de los cielos. Empieza a decirnos lo que es nuestro. Bienaventurados los que lloran. Nadie quiere llorar en lo natural, pero bienaventurados los que lloran en el espíritu, los que ven las almas que se pierden, los que lloran por Cristo, que dio su vida. Nosotros no podemos llorar por Cristo, pero lloramos al ver que los hombres no atienden, no oyen. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Y el Señor nos va a enseñar cómo es que Él está satisfecho, cómo es que la vida que Él dio al mirar todo su sacrificio quedó satisfecho. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. No es los cobarditos, los que se esconden, sino los mansos. Nos presentamos en nombre de Cristo y nos paramos firmes. Y Él nos enseña en el Espíritu. Y dice, ellos recibirán la tierra por heredad. Esta tierra que es nuestro ser, Él nos la va a poner bajo nuestros pies, la recibiremos bajo nuestros pies por heredad. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia. Verdaderamente en estos tiempos tenemos hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. La justicia de Cristo. Y Él nos va a enseñar y nos va a dar paz, porque muchas veces tenemos hambre y sed de justicia, pero que sea hoy. Y Él nos va a dar su paz. Y Él nos dice, yo te voy a dar, yo te voy a saciar, yo te voy a saciar, tú vas a estar en paz. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. El Señor nos va a mostrar misericordia, misericordia en el espíritu. Hay mucha gente misericordiosa en lo natural, pero no pueden empezar a ser misericordiosos, pero no pueden
mantenerse en esa misericordia de Dios que es espiritual, que Él nos deja ver qué es lo que pasa y alcanzaremos misericordia nosotros. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Qué precioso que el Señor, eso no lo podemos hacer nosotros, limpiarnos el corazón, pero Él no los limpia, Él nos enseña y veremos a Dios. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Y también tiene que ser en el espíritu, porque cómo vamos a pacificar en medio de un ataque, del maltrato. Bienaventurados los pacificadores, porque serán llamados hijos de Dios. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, por causa de Cristo, porque de ellos es el reino de los cielos. Amén. Y esto también nos los tiene que enseñar Él por su Santo Espíritu, porque nosotros, bueno, algunas personas son más valientes que otras, pero en general no nos gusta meternos en problemas y aquí dice, nos van a perseguir por causa de la justicia. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperan y os persiguen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros. ¿Y qué es la otra palabra que dice? Mintiendo. Así que no solo van a perseguirnos y a vituperarnos, pero es mintiendo, no es verdad. ¿Y cuánto, verdad? Y es el nombre de Cristo y Él es el que nos va a dar por su espíritu para conocerlo, para podernos parar firmes. Y dice, gozaos y alegraos. Todas estas cosas, ¿verdad? Algunas son fuertes que nos puedan pasar. Dice, gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos. Porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Gozaos y alegraos, porque yo te voy a enseñar, dice el Señor. Yo te voy a revelar por medio de mi espíritu. Solamente obedéceme. Solamente escucha lo que yo te hablo. Solamente estemos preparados todos los días para escucharlo. Amén. Amén. Y le doy gracias al Señor porque es por medio de su Santo Espíritu y es por medio de obedecerlo que vamos a obtener más y más de Él. Y yo aquí en mi escritorio tengo un calendario con un cuadrito y está el mar y allá lejos en el mar se ve un barco de vela de los de antes que tenían muchas velas y es como Él invitándonos, ven más profundo que yo tengo más para mostrarte. Amén. Amén. Amén.